El bautismo es una ordenanza dada por nuestro Señor, hermanos. Es un ejemplo vivo que nuestro Señor Jesucristo hizo para aquellos que son considerados sus creyentes, sus seguidores. Bien, hermanos, y quiero invitarlo, vamos a estar revisando algunos pasajes bíblicos, muchos, y tomen nota ahí. Mateo 28, 19, la gran comisión, hermanos. Mateo 28, 19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Que también ese es otro tema, porque en el griego es para adentro del Espíritu Santo, o en el Espíritu, ¿no? Pero bien, aquí viene, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos que es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, dada a todos nosotros en la llamada Gran Comisión, que fue un eslogan de nuestra iglesia por ahí en los años 90, en los años 2000, no sé si se acuerdan, hermanos. Ese era el eslogan de nuestra iglesia, el texto base de nuestra iglesia. Bien, ¿por qué es importante el bautismo en el ser humano? Teniendo la visión del reino de Dios, ¿por qué es importante? Ahora sí, menciono el reino de Dios, porque bien, si no existiera el reino de Dios, sería opcional, sería algo no importante, pero desde la óptica del reino de Dios, hermanos, ¿por qué es importante el bautismo? Juan 3:3, hermanos. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Cristo Jesús, Dios mismo, Dios encarnado, se lo dijo a un maestro, un experto de la ley. ¿Sí? Nicodemo, sacerdote. Entonces vemos ahí, hermanos, la importancia de este acto del bautismo para poder estar o para poder heredar o estar presente en el reino de Dios. Pero ahorita vamos a irlo viendo, hermanos. El bautismo es el medio de salvación por el que se crea en nosotros los creyentes una buena conciencia. Primera carta de Pedro 3:21. Primera carta de Pedro 3:21, dice la palabra aquí en este pasaje: el agua del diluvio simboliza, aquí lo que hace Pedro es poner el ejemplo del diluvio, de lo que sucedió con Noé, ¿sí? Porque dice, se les habló muchas veces y solamente 8 personas aceptaron. Bien, nos vamos al verso 21. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Cristo. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? ¿Qué nos aclara esto? Que a través del bautismo, del agua del bautismo, aquí Pedro hace esa analogía del diluvio, se les habló y solamente se salvaron 8. Aquí es igual, hermanos, solamente se van a salvar aquellos que acepten el llamado de Cristo y que también hagan caso a esta ordenanza del bautismo. Bien, hermanos. Vamos a ver de manera breve y rápida, para que podamos bautizarnos. ¿Es un acto que sale de repente, hermanos, o qué es necesario? Para que usted y yo hayamos tomado esa decisión de bajar a las aguas del bautismo, para que nosotros le hayamos dicho a nuestro pastor, hermano, me quiero bautizar este año. O el pastor se le acercó a usted, o quizás su papá, o quizás alguien, algún ser querido, ¿no? O como mi papá me cuenta que un ministro tío de él le dijo, tú, les toca este año. Así era antes, ¿sí? Años 60, años 70. Por eso es importante revisar estos temas, hermanos, porque puede ser que algunos de nosotros así no se hayan bautizado. O porque no, pues se va a bautizar mi esposa, ¿qué van a decir de mí? Mi esposa es recién convertida y yo que soy de cuna y no, yo también, pastor. Entonces vamos a ver las motivaciones del por qué, hermanos. Es necesario para el bautismo, hermanos, la fe. Efesios 2:8.
tener fe, hermanos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. El bautismo entonces, hermanos, es una expresión pública de ¿qué, hermanos? De que yo ya creí en Cristo Jesús. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús. Sin fe, hermanos, no hay bautismo. Bueno, puede que haya bautismo, pero no con todas sus implicaciones que Cristo nos demanda, ¿no? ¿Sí, hermanos? Entonces, quiero que vayamos con esto. Sin fe, hermanos, no hay bautismo de acuerdo a las Escrituras, ¿no? Y tampoco se refiere a una fe intelectual, una fe donde yo me sepa del Génesis al Apocalipsis de memoria. Algunos dicen, no, hermano, yo ya he leído la Biblia como 5 veces en mi vida, 15 veces. ¿De qué te sirve? No es una fe intelectual. Puede que la hayas leído 50 veces, pero sigue siendo el peor vecino de la calle. El hermano que lastima a los demás hermanos por X o Y razón, válida o inválida. ¿Sí, hermanos? No es una fe intelectual, sino una del corazón, una verdadera confesión externa de que nuestra fe es Cristo. Romanos 10, del 8 al 10, hermanos, dice, Romanos 10, del 8 al 10, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón, y ese mensaje es el mismo pasaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Jesús lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Pero muchos se quedan solamente ahí. ¿Sí? Yo creo que hemos ido a algún entierro, alguna actividad de hermanos de otras denominaciones. Dicen, hermanos, vamos a hacer una oración, una declaración de fe. Ya eres salvo, ya eres parte del Señor. ¿Sin bautismo? Hay que tener fe, sí, pero ¿qué hace falta, hermanos? El bautismo. En el bautismo Dios nos declara justos, no porque hayamos sido, hermanos, no porque seamos libres del pecado, sino porque Cristo cargó con nuestros pecados. ¿Sí? Voy poco a poco, hermanos, porque al final voy a ver algunas interrogantes que nos hemos hecho. Por eso permítanme ir un poco aceleradito, un poco rápido, hermanos. Entonces, Dios nos santifica a través del bautismo, es decir, nos aparta. Usted, pecador y pecadora, el Señor la apartó. Este es mío. Él se entregó su vida a mí, Él es parte de mi redil. ¿Sí, hermanos? Primera carta a los Corintios 6:11. Algunos de ustedes eran así. Si usted se va al verso 9 y 10, ¿qué dice? Adúlteros, borrachos, viciosos, etcétera. Todo lo malo, ¿no? Todo lo de la carne, ¿no? Algunos de ustedes, 1 Corintios 6:11, hermanos, repito, 1 Corintios 6:11, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, apartados, ¿sí? Santos, cuando dice santo es apartado, hermanos, consagrado. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios 1:30, hermanos. Primera carta a los Corintios 1:30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Pero, ¿a través de quién o en nombre de quién nos bautizamos, hermanos? Gálatas 3:27 al 29. Nosotros los creyentes, antes del texto, Gálatas 3:27 a 29, ténganlo ahí. Solamente les menciono, nosotros los creyentes, hermanos, nos bautizamos en el nombre de Jesús. Con ello, hermanos, nos revestimos y formamos a ser parte de Cristo mismo y Cristo en nosotros. ¿Sí, hermanos? Gálatas 3:27 a 29. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo, ¿cómo, hermanos? Hace unos días fue la gente a dar el grito. Yo me quedé dormido, hermanos. Se supone que iba a ir, pero me quedé dormido.
Cuando desperté eran las 2 de la mañana. Ya no fui. Pero ¿qué hubiera visto allá, hermanos? Gente que, vestida de qué, atuendo de qué, de revolucionarios, porque ni siquiera de la independencia. Me Dios. Pero de alguna manera tratan de identificarse con algo, ¿no, hermanos? ¿De qué significan esos 3 colores, hermanos, en nuestro rostro? El de acá, el moño, la vestimenta. ¿Qué simboliza, hermanos, ese día? Una identidad, ¿no? Sí, mexicanos. Nosotros como Iglesia de Dios nos saludamos como, hermanos. Paz a vos, es identidad. Es parte de nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, dice Pablo, hace esa analogía, nosotros nos revestimos, nos ponemos la camiseta ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Yo salgo pero revestido de Cristo. Soy cristiano, ¿no? Como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judíos, no hay gentiles, no hay esclavos, tampoco hay libres, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahora todos pertenecen a Cristo y son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham nos pertenece a nosotros. Gracias a Dios. Gálatas 2:20 dice, Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido ¿qué, hermanos? Crucificado ¿con quién? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó así por mí. Entonces, recapitulo, nos revestimos de Cristo y todos los días morimos. Bueno, ahí voy para allá. Para los hermanos que van tomando nota también, no voy a leer todos los pasajes, se los voy a mencionar. Efesios 4:24. Cuando nos bautizamos, nos revestimos de Cristo y nos revestimos en un hombre y en una mujer nuevos en Cristo. Efesios 4:24, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir, aquellos que nos bautizamos, se espera de nosotros que seamos, si ya soy como Cristo, ¿cómo debo ser, hermanos? ¿Enojón? ¿Fraudulento? ¿Travieso? ¿Travieso en el sentido de hacer cosas malas? ¿Cómo se esperaría que fuéramos nosotros? ¿Justos, honrados, respetuosos? ¿No? Colosenses 3:10, hermanos, que nos habla de vestirnos de la nueva naturaleza para parecernos más a Él. Y también nosotros somos una nueva creación, segunda carta a los Corintios 5:17. Significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y dice, no sé si en su Biblia esté, pero en la mía dice con signos de admiración, una nueva vida ha comenzado. ¿Sí, hermanos? Recibimos una nueva existencia en Cristo. Gálatas 3:28, nuevamente, no hay judío, no hay diferencias porque somos uno en Cristo. Colosenses 3:11, en esta vida no importan las diferencias, no importa si estás o no circuncidado, si eres inculto, incivilizado, esclavo libre, porque Cristo es lo único que importa. Y Él vive ¿en quién, hermanos? No importa si yo sé leer, no importa si yo soy ingeniero, no importa si usted es maestro, si usted es camillero, si usted es taxista, si usted es desempleado, si usted es jubilado, si usted es hombre o es mujer, no importa nada, hermanos. En Cristo somos todos, para Dios, todos somos igualitos, hermanos. Entonces, todas aquellas señales externas, todas esas características que en un momento nos diferenciaron, en Cristo se eliminan. Tito 3:5-6, hermanos. Me voy a ubicar en esa parte donde dice, Cristo nos lavó quitando nuestros pecados. ¿Usted cree que Cristo le haya quitado sus pecados, hermano? Amén. Y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo.
que fue derramado sobre nosotros en abundancia a través de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando nos bautizamos somos nuevamente creados, como lo decía Cristo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y recibimos la capacidad de participar en la vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque con este cuerpo, hermanos, se está secando. Este cuerpo se está arrugando. Este cuerpo está enfermo. Aunque esté sanos, el cuerpo de Alex es un adolescente. Su piel aún es tersa y suave. Ya a mi edad, barbas. Gruesas. Gracias, hermana. Barbas blancas, sí, miren. Ya no hay cabello, hermanos. El cuerpo va deteriorándose y llegará el momento en que va a perecer. Con este cuerpo, hermanos, no vamos a poder estar en la vida eterna porque no es un cuerpo eterno. Por lo tanto, hermanos, a través del bautismo somos nuevamente creados, ¿sí? Y heredamos la promesa de Dios de que en algún momento vamos a ser resucitados con un cuerpo que, hermanos, glorificado. Un cuerpo que ya no se va a descomponer. Y el ejemplo que tenemos es Cristo cuando resucita, ese cuerpo. ¿Usted quisiera ver eso, hermanos? Ya hicieron el primer paso, ya se bautizaron. Ahora, sigan a la meta, hermanos, sin desmayar. El bautismo destruye el cuerpo carnal y el viejo hombre del pecado. Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. A veces lo hacemos voluntariamente, hermanos. Pero de acuerdo a la palabra, ya usted y yo ya no somos esclavos. ¿Sí? Ya usted puede decirle a la tentación, espérate. Porque nosotros tenemos esa autoridad y ese poder. El bautismo es una circuncisión en Cristo Jesús, pero no corta solamente un trocito de carne como en el pacto judío, hermanos, ¿sí? Hebraico, no judío, el hebraico, donde se cortaba un pedacito del prepucio. En Cristo, hermanos, es todo el cuerpo. Colosenses 3:9, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado esa vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos de la carne antigua. Es una circuncisión completa en Cristo, hermanos. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, somos crucificados, somos sepultados con Cristo y a la vez, hermanos, también resucitamos. Simboliza eso también. Simboliza la crucifixión, la sepultura y la resurrección. ¿Sí, hermanos? Romanos 6:3 dice, o acaso, 3-6, o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Verso 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Verso 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Verso 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. Ya lo vimos un poquito más atrás, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, ya no somos esclavos del pecado. Entonces, hermanos, usted y yo, todos los días de nuestra vida, morimos al pecado. No es que, no, pues ya, no me quiero adelantar porque lo voy a mencionar hasta el final, pero quiero decirlo. Ay, hermanos, sí lo voy a decir. Todos los días morimos al pecado. No es que usted, a veces se nos dijo, es que si te bautizas ya no puedes pecar. No sé si se lo dijeron, a mí me lo decían a cada rato. Ya no puedes pecar porque ahora si pecas es porque no han entendido el bautismo. ¿Y quién nos lo dice? Hermanos que no se han bautizado. A mí me lo decían hermanos que no se me han bautizado. Pero eran muy seguros y yo les creía. Es lo peor, que yo les creía. Por eso a veces les digo,
Cuando estén en problemas, acérquense con alguien que de verdad los ayude a crecer, a salir adelante, no que los tenga igual de sumidos o peor, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros, cuando pecamos, somos bautizados, morimos todos los días, hermanos, al pecado y vivimos, resucitamos para Dios. Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, y los han crucificado allí. ¿Sí, hermanos? Gálatas 5:24. También Romanos 8:16 al 17, perdónenme, los traigo de texto en texto. Esgrima bíblico, hermanos. Romanos 8:16 al 17 dice: pues su Espíritu, el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Se ve usted como príncipe y princesa? Yo soy un príncipe de Dios. Ay, ¿cómo me ve? Soy un príncipe de Dios, heredero de Dios, hermanos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de ¿qué, hermanos? No todo es alegría, victoria, no, también es sufrimiento, también hay enfermedades, también hay crisis, también hay problemas en la familia, también le quitaron el celular en el metro, sí, también llegó tarde, sí, estamos dentro del mundo, hermanos, estamos expuestos a los elementos, a las circunstancias, pero a pesar de todo este tipo de cosas y del sufrimiento, hermanos, sabemos que Cristo está con nosotros, hermanos. Esa es la certeza que tenemos a aquellos que no creen en Dios. Vengo de Jalapa, vengo llegando de allá. Y se los comentaba hace unos días, en un puente Jalitic se llama, la gente se tira. ¿Qué te lleva? Ahorita están viendo que qué poner para que no, pero la pregunta es, ¿qué lleva a las personas de todas las edades a subirse al barandal y aventarse al vacío? Son cerca de 18 metros de altura. El sufrimiento que están teniendo, ¿no? En la carne, emocional, psicológico, qué sé yo, hermanos, espiritual. Y aún entre nosotros en estas bancas, pueden haber hermanos, o aquí en la transmisión, pueden haber hermanos que estén sufriendo, hermanos, solos, que estén luchando solos. Hermano y hermana, no luchen solos. Si podemos luchar en montón, en grupo, hermanos. Pero no estamos exentos del sufrimiento. Segunda carta a los Corintios 4, 10, 11. Segunda carta a los Corintios 4, 10, 11. Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Cristo, para que la vida de Cristo también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte. Todos estamos sentenciados a la muerte, ¿no, hermanos? ¿Sí? Es cierto. Vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Segunda carta a Timoteo 2, 11, 12. Segunda carta a Timoteo 2, 11, 12 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Dice así, hermanos: si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Pero también si lo negamos, ¿qué va a pasar? Si yo niego a Cristo, Él me negará. A través del bautismo, hermanos, se derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. Y también, hermanos, nos incorpora y hace formar parte de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Primera carta a los Corintios 12, 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Un solo cuerpo por un solo espíritu. ¿Sí, hermanos? Y Efesios 4, 4 al 5, Efesios 4, 4 al 5, dice algo similar, pues
pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El cuerpo, hermanos, al que somos incorporados es el cuerpo de Cristo, que ¿qué es, hermanos? Que es la iglesia. Lo veíamos hace algunas semanas. Primera carta a los Corintios 12:27. Primera carta a los Corintios 12:27. Y tengan ya en su mente Romanos 12:5. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Quién, hermanos? Todos nosotros, todos ustedes, aquellos que ya se bautizaron. Y Romanos 12:5 dice, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos al otro. El cuerpo hace esta analogía de un cuerpo, no un cuerpo humano. Cristo es la cabeza y de aquí para abajo, hermanos, es la iglesia, ¿no? Algunos son manos, algunos son el corazón, algunos son los pies, algunos son los órganos vitales. A veces su trabajo no se observa, pero es importantísimo. Pero ¿quién es nuestro cerebro? ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo, hermanos. Y Cristo, dice la palabra de Dios, que este cuerpo somos todos nosotros, que somos la iglesia. A través del bautismo es que desarrollamos una conducta adecuada en el mundo. No es que te bautizas y andas como Dios te dé a entender, según tú, y bajo tus pasiones y bajo tus consideraciones. Romanos 6:12 al 13. Romanos 6:12, 13. No permitan que el pecado controle la manera en que ustedes viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. ¿A través de qué, hermanos? Del bautismo. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ve a una adulta mayor que ahí va sufriendo, sirva a Dios ayudando a esa adulta mayor. Sin decir un texto bíblico, hermanos. Con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Que sus pensamientos sean para bendecir a su familia, claro, pero también al vecino, al prójimo que está en necesidad. Efesios 5:8, hermanos. Efesios 5:8, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, estaban entenebrecidos, pero ahora tienen luz que proviene del Señor, por lo tanto, vivan como gente de luz. Y primera carta a los Tesalonicenses 4, del 4 al 5 dice, como resultado cada uno va a controlar su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Amén, hermanos. ¿Estamos? Muy bien. Le invito a que se ubique en Hechos 2:38. Todo lo que vimos, hermanos, se resume en este pasaje. Hechos 2:38. Cuando alguien le pregunte acerca del bautismo, Hechos 2:38. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:38. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué? Y volver a Dios. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces van a recibir el regalo Espíritu Santo. Hay algunos de nosotros que nos preguntamos, hermano, hermana, ¿es necesario el bautismo para la salvación? ¿Qué decimos? Sí, ¿por qué? ¿Y qué respondemos? Esa pregunta, hermanos, es muy trascendental, porque no hay una sola respuesta. Porque no la puede hacer un jovencito, me la puede hacer un adulto que ya tiene muchos años en la iglesia, me la puede hacer un hermano que tenga una duda, ¿no?
Tenemos entonces, hermanos, que poner, cada pregunta es un vitral, hermanos. Nos acostumbramos a tener las cosas en blanco y negro, el bien y el mal. No, la vida es diferente, la vida es un vitral. Y la manera en que yo atendí un asunto con mi hermano Alex, si lo comete mi hermana de allá, no es lo mismo. Es otro asunto que se tiene que atender de manera totalmente diferente. Y muchas veces como pastores hemos cometido el error y el horror de querer atender los asuntos igual para todos. ¿Sí? Y lo que es bendición para unos es maldición para otros. La vida es un vitral. Y cuando nos hacen esta pregunta, hermano, ¿el bautismo es importante para la salvación? Primero tenemos que pensar cuál es el interés. ¿Qué lo motiva para hacer esta pregunta? Si no es bautizado, ¿no se quiere bautizar? ¿Quiere bautizarse pero no cree que pueda o deba? ¿Quiere bautizarse pero quizás sus razones sean equivocadas? Cuando alguien se acerca a nosotros a preguntarnos es porque espera una respuesta de usted y de mí. Y esa es una gran responsabilidad, hermanos. ¿Sí? Por eso, lo que revisamos ahorita, hermanos, eso es la base del tema del bautismo, ¿no?, que nosotros creemos como iglesia de Dios. Pero bien, quiero que nos vayamos a Mateo 3, 7 al 12 y también Lucas, tengan ahí a la mano Lucas 3, 1 al 18, es el mismo relato, hermanos. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos, porque todavía me quedan unos minutos, venían a mirarlo, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Juan le está hablando, hermanos, a expertos, a maestros de la ley, hermanos, a gente que guardaba la ley, gente que guardaba la alimentación, gente que guardaba el día de reposo, gente que se congregaba los días sábados como nosotros. Y Juan les dice: camada de víboras, ¿cuándo esperan a regresar a Dios? No se digan simplemente estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham, porque es lo que se decían ellos. ¿Oí? Dice, esto no significa nada para Dios. A veces nosotros decimos, yo soy de la iglesia de Dios. ¿Para Dios significa algo, hermanos? Cuando tenemos esa actitud, no, es un orgullo y gracias a Dios, y yo creo que el Señor nos va a levantar y nos va a recoger aquí. Pero aquí estamos hablando de personas con una mala actitud. Gente que va nada más a observar ahí, a ver qué es lo que hacen mal y a tentar y a ser ocasión de caer, hermanos. Yo porque soy de la familia López de tal lugar, fundadores de la iglesia en tal lugar. ¿Vale, hermanos? Yo porque mi abuelito donó el terreno y mi tío puso la primera piedra. Yo soy de esa familia de abolengo. ¿Sirve para Dios, hermanos? Yo porque yo doné el templo hace 45 años. ¿Sirve para Dios? Si mi actitud no es la correcta, hermanos. Ahora mismo, el hacha del juicio. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham, incluso de estas piedras. ¿Sí, hermanos? Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. ¿De quién está hablando, hermanos? De Cristo, de Jesús, ¿no? Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. Pero ¿qué, hermanos? ¿Qué hará con la paja? ¿Qué hará con los que tienen malos pensamientos y malas actitudes, aunque estén todos los sábados acá? ¿Qué va a pasar? Serán quemados. Y Lucas 3, del 1 al 18, es un poquito más explícito, es un poco más extenso este diálogo, hermanos. ¿Sí?
Hermanos, voy a esto. El bautismo es un signo. Es una marca. No es un acto milagroso o un acto mágico. Porque a veces así lo presentamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Juan se opuso a estos hombres, fariseos, saduceos, a que se bautizaran. Si el bautismo hubiera sido un acto mágico, se hubiera equivocado Juan. Porque hubiera evitado que en el acto se hubieran convertido a Cristo. ¿Sí, hermanos? Pero sabemos que estos no tenían fe en Cristo. Bueno, no tenían fe en el Señor, en el Evangelio. En la palabra, hermanos. Juan se opuso a que se bautizaran porque para realizar este acto es indispensable, hermanos, tener fe. Cosas que estas personas no tenían. Los judíos, hermanos, lo que hacen constantemente son baños rituales o la tevilá, que es bautismo ritual, para limpiarse, ¿no?, constantemente. A ellos les hacía falta creer, no en el poder de la ceremonia bautismal, sino en la salvación. Bautizarse es la señal de haber creído y aceptado la predicación que estaba dando Juan. Marcos 1:4 dice, hermanos, Marcos 1:4. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Y esa predicación en los tiempos del primer siglo era un escándalo. ¿Qué iban a hacer esos fariseos y saduceos? Observar para ver en qué momento ejecutaban a Juan, como lo hicieron con Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese entonces solamente eran lavamientos, bautizos rituales, baños rituales, buscando la santidad, la pureza, ¿no?, de acuerdo a las leyes que estaban ahí establecidas, ¿no? Que con Cristo se destruye todo eso, porque son leyes de hombres, hermanos. La ley mosaica es una ley de hombres. Se creían dignos del bautismo ellos, hermanos, porque iban directo al agua, ya iban directo, ellos se creían dignos, más que las personas que estaban ahí. Por eso Juan dice, de esas piedras, estos que están muertos, que no son nada para ustedes, el Señor puede hacer herederos de Abraham. Mateo 3:9, hermanos. No se digan simplemente, que solamente recapitulo parte de este relato, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. No significa nada eso, hermanos. No tenían confianza en Dios, sino en sí mismos, en su apellido, en su abolengo, en su tradición, en su religión, en su manera de entender las cosas. En lo que ellos podían hacer, más que lo que Dios podía hacer por ellos. Nadie, hermanos, es tan bueno para merecer ser bautizado. Nadie de nosotros, ni ellos ni nosotros, merecemos ser bautizados, hermanos. Porque el bautismo no es una recompensa. El bautismo, hermanos, es un regalo. Ya lo vimos en los pasajes. Por otro lado, hay quien tiene miedo a bautizarse porque teme a caer. Así nos dijeron, es que si caes, ya no hay salvación para ti. Oh, qué equivocados estábamos. El bautismo, hermanos, debemos entenderlo que no es para llegar a la perfección. No es para llegar a la perfección, sino cuando yo me bautizo, asumo la promesa del Señor de cambio que me ofrece todos los días de mi vida, hermanos. No es algo mágico y automático, ya soy perfecto. No, es un proceso de santificación, de perfeccionamiento que dura toda mi vida. ¿Sí, hermano, hermana? Ojalá y fuera siempre ascendente, pero a veces vamos a tropezar, hermanos. Vamos a caer a veces.
Pero no importa porque la promesa es segura, hermanos, si nos aferramos a ella. Es segura la promesa. Me pude caer, pero pues me vuelvo a levantar y un poquito más para arriba. La idea es no caer, pero pues somos seres humanos, que tampoco es permiso para que andemos ahí de pecaminosos, ¿eh? Podría ser que alguien no quiera bautizarse porque no desea cambiar, es probable, y está en su derecho personal, y él define su futuro, ¿no? La palabra está. No podemos obligar a las personas a bautizarse. ¿No quieren cambiar? Adelante, sí, pero aquí vamos a estar para, cuando quieras, acompañarte. Otra razón es porque se pueden sentir indignos, pero hermanos, es que no, yo soy un pecador. Pues precisamente tú necesitas ser bautizado. No, es que yo tengo estos pecados, estos malos pensamientos cochambrosos. Tú necesitas bautizarte. Tú. ¿Por qué, hermanos? Necesitas recibir a Jesús y a través del bautismo expresamos, hermanos, esa necesidad. Pensamos que la salvación no es gratuita también, hermanos. Y a veces creemos que es necesario hacer méritos. En nuestro contexto, en nuestra cultura, si nos dan algo, algo quieres, ¿no? ¿Por qué te dio ese regalo? Sobre todo cuando le regalan algo a las hijas, ¿no? ¿Y por qué te regaló eso? Algo quiere, hija, ten cuidado. Llegas al trabajo y ya te dieron un regalo. ¿Qué pasó, no? Porque no es algo normal que nos den algo gratuitamente. En nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, ¿no? Romana, griega, hermanos, en la cual estamos dentro. ¿No? Creemos, hermanos, que para ser salvos necesitamos hacer méritos. Y no es así. Porque la salvación es gratis. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer, bautizarnos y vivir para el Señor. Hay quien se quiere bautizar por sentir que se lo merece. Y se compara con otros. Y llega a la conclusión de que es más bueno que los demás. Nadie es como él es mejor. Méritos griegos. Pensamiento griego entre nosotros. Podemos caer en ese supuesto de la posición engañosa, como la de los piadosos fariseos, saduceos. ¿Sí, hermanos? Yo tengo tantos años en la iglesia de Dios, séptimo día, AR, columna y apoyo de la verdad, ¿se acuerdan? Y a veces menospreciamos a los que no eran de nuestra iglesia. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Gracias a Dios ya no lo hacemos. Y si lo hacemos, arrepiéntese y ya no lo haga. Porque solamente Dios es el único que puede decir, Él es mío y Él no. Solamente Dios, no nosotros. Caer en eso, hermanos, es tener esa posición farisaica. Qué bueno que yo soy hijo de Abraham. Qué bueno que yo soy de la iglesia de Dios séptimo día. Que es un orgullo y es un valor muy importante, hermanos. Pero hablo del sentido de menospreciar al prójimo, hermano y hermana. Consideramos que no es lo que Dios me vaya a regalar, sino lo que yo pueda conseguir porque yo lo merezco. Merecimientos, actos de merecimiento, de hacer puntos, me decía alguien. Es que si tú me ayudas, haces puntos con Dios. Así me decía alguien. Alguien que no conoce del Evangelio, claro. ¿Sí? Quienes nos bautizamos, hermanos, no somos personas perfectas. Y tampoco lo seremos a partir de ahí. ¿O usted es perfecto? ¿Alguno de ustedes es perfecto? ¿Y no ha pecado y no comete errores? Todos, hermanos, todos. Los que nos bautizamos somos aquellas personas que creemos en lo que Cristo Jesús nos da y aceptamos las consecuencias morales que de ello emana, que de ello surge. ¿Sí? Obviamente tengo que ya vivir una vida piadosa y justa. Hacer todo lo posible, sin hipocresías, sin doble cara, sin venir el día de reposo aquí, entre semana a hacer otra cosa. Fiel a mi esposa aquí ante los ojos de los demás, pero infiel allá afuera.
morboseando a las mujeres, tomando dinero que no es mío, haciendo negocios que no están bien. Dios nos pide ser íntegros, no hipócritas. ¿Por qué? Porque vivimos con la esperanza de que Cristo va a cumplir su promesa, hermanos. Fuimos revestidos del Espíritu Santo. Estamos en el proceso de santificación y algún día, cuando Él lo disponga, vamos a ser glorificados, hermanos. A veces con tropiezos, sí, pero decididos en seguir a Cristo. Filipenses 1:6, hermanos, con eso concluyo. Filipenses 1:6. Llévese esta promesa, hermano. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, en mi caso hace 16 años, en su caso 40, 18, 20, un año, unos meses, la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cree esa palabra, hermano? Que Dios nos bendiga.